Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar del día de hoy. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de acompañarnos. Espero que este sea un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo disfruten y sobre todo que encuentren información valiosa dentro de este webinar. Si durante el webinar tienen alguna pregunta, duda o inquietud, no duden de dejarlo en la caja de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla con un signo de interrogación. El webinar del día de hoy se va a tratar sobre The Camp a Bean, primeros pasos para transformar tu forma de diseñar. Sin más preámbulos, quiero presentar la agenda del día de hoy, donde primero hablaremos de quiénes somos, qué es MCAT, una introducción de nuestro especialista técnica que nos estará acompañando el día de hoy, se dará el desarrollo del webinar y para finalizar la sección de preguntas y respuestas. Le quiero presentar a Natalia López, ella es especialista ASE, nos estará acompañando el día de hoy. Muy buenas tardes, Natalia, y gracias por acompañarnos. El micrófono. Disculpa. Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Como ya lo mencionó Stephanie, hoy vamos a estar hablando de CAD a BIM y cuáles son esos primeros pasos para transformar la manera en que diseñamos. Entonces, antes de entrar en materia, me gusta como mencionar en qué punto nos encontramos como sector de la construcción. Digamos que no es un secreto que la industria de la construcción siempre ha enfrentado diferentes desafíos. Sin embargo, las personas, los equipos y las empresas hemos encontrado la manera de superarlos. Hoy en día, muchas organizaciones recurren a estos avances tecnológicos como apoyo. Y digamos que al hablar con nuestros clientes y nos damos cuenta que las diferentes empresas, equipos y personas se encuentran en niveles diferentes de digitalización. Acá también es importante tener en cuenta de que no solo nos fijemos en qué nivel de digitalización estamos, sino cuáles son nuestros principales objetivos y hacia dónde le estamos apuntando como empresa. Y esto se debe a que la digitalización en el sector de la construcción es todo un sistema, un ecosistema muy amplio, y digamos que está en tendencia en crecimiento. Entonces, como para enfocarnos inicialmente, pues la idea es recurrir a esas primeras herramientas que se adecúen con nuestros objetivos. Ya digamos que si queremos implementar otro tipo de elementos para nuevos objetivos, pues igualmente la idea es contar con ellos. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto de dónde estamos en el sector de la construcción. Digamos que comparado con otros sectores, la construcción históricamente ha tenido muy bajos niveles de digitalización y de productividad, mientras otras industrias, como lo son las telecomunicaciones, por ejemplo, acá también tenemos la industria del petróleo, la minería, llevan décadas optimizando estos procesos, automatizando y usando datos que digamos que en construcción aún no se han dado esos pasos porque es común ver aún procesos manuales, uso intensivo de los planos 2D y una baja estandarización. Acá también es importante recalcar que esta eh, gráfica que tenemos acá es de McKinsey Camacol del año 2017. Ya, pues digamos que esta gráfica lleva alrededor de unos 9 años, pero digamos que es más o menos una tentativa con la que podemos tener un contexto al día de hoy. Entonces, ¿por qué pasa esto? Que nos encontramos todavía en niveles muy bajos de digitalización. Pero, pues precisamente no es casualidad, digamos que hay unas razones estructurales, digamos que puede ser que cada proyecto es único, no hay producción en serie en el medio de la construcción, pues al menos no es algo que sea muy común, como puede ser en otros sectores, como de pronto temas de manufactura. Digamos que también hay muchos actores involucrados en este medio, como todos saben,
un proceso constructivo conlleva tener arquitectos, ingenieros, contratistas, maestros de obra, albañiles, profesionales de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, somos muchísimos los que hacemos parte de, 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 de este, de este contexto. Digamos que también contamos con fragmentaciones en el sector. Todos sabemos que hay empresas que les gusta mucho estos temas de innovación, que van a la vanguardia con las nuevas, pues con los nuevos desarrollos tecnológicos, pero digamos que hay otras empresas que aún tienen miedo a este cambio de mentalidad y de metodología, porque hay un pensamiento que donde se está ocurriendo esta transformación, pues digamos que se pueden generar procesos muy lentos mientras se aprende. Y pues digamos que esto va ligado a la resistencia al cambio tecnológico. Entonces acá dentro de un contexto histórico vemos como la digitalización, pues y en general cómo se elaboran diferentes insumos en el medio de la construcción ha tenido diferentes transformaciones. Digamos que inicialmente todo se realizaba a mano alzada, que pues este tipo de dibujos era totalmente análogos y dependía de la habilidad manual y digamos que también era difícil de modificar sin redibujar todo un plano. Digamos que esto pasa hasta la década de los 80 y 90, cuando ocurre una revolución en temas de dibujo para planos, y acá es cuando entran los planos CAD, que pues digamos que CAD significa dibujo asistido por computador, y digamos que es una revolución. Porque digamos que empieza a haber una precisión y una velocidad y también una manera en la que se editan este tipo de elementos de manera más fácil, sin necesidad pues como de recurrir a tener que volver a hacer un dibujo una y otra vez. Pero digamos que esta metodología, pues a medida que va pasando el tiempo, también va quedando un poco atrás. Y acá es donde entra BIM, que digamos que es el estándar actual. Digamos que BIM es el modelado tridimensional e inteligente. Cada elemento, como pueden ser muros, ventanas o losas, llevan asociados datos pueden ser de materiales, pueden ser de propiedades térmicas, de costos, fases constructivas, bueno, pueden haber mucho tipo de información y digamos que los cambios se propagan automáticamente y múltiples especialistas trabajan sobre un único modelo centralizado. Entonces, digamos que esta es la ventaja que tenemos en la metodología BIM, que podemos integrar a diferentes profesionales de manera simultánea, cosa que no sucede con los planos CAD. Lo que normalmente se ve es que, por ejemplo, el arquitecto realiza su plano arquitectónico y ya se lo está pasando como a diferentes profesionales para que realicen sus respectivos desarrollos. Entonces vamos a ver inicialmente qué es CAD. Entonces la palabra CAD significa Computed Aided Design, que es el diseño asistido por computadora. Digamos que esta tecnología utiliza un software para crear, modificar y analizar, y pues también para optimizar diseños técnicos. Digo que pues es una revolución porque reemplaza el dibujo manual por las herramientas digitales 2D, que es como las más comunes, y las 3D, mejorando la precisión, productividad en campos como lo son la ingeniería, la arquitectura y la fabricación. Acá ya entramos a lo que es BIM. Voy a prender un momento el puntero láser. Bueno, entonces vamos a analizar muy bien esta palabra. Digamos que la palabra BIM es un acrónimo, el cual se significa Building Information Modeling, que en español no tiene una traducción literal, pero que podríamos entender nosotros los hispanohablantes como modelo de la información para la construcción.
Entonces, digamos que son tres conceptos que por separado ya existían, pero como metodología buscan que se integren. Entonces, empezamos con la parte derecha de la pantalla, con la M de modeling, que significa, pues básicamente, que es la generación de un modelado tridimensional que permite la gestión de un proyecto. Luego tenemos la B de building, que significa la construcción de un proyecto, y juntas estos dos conceptos de building y modeling, tenemos la simulación de los procesos constructivos o la posibilidad de modelar de la manera en que construimos. Entonces, ¿cómo se enlazan estos dos conceptos? Pues digamos que acá ya entra la I de information, que digamos que es un concepto que no se había desarrollado tanto dentro de la industria a comparación de la B de building y la M de modeling, pero básicamente es la intención de la metodología de que ese modelo permita extraer información útil para mis procesos en planificación y ejecución de obra. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la metodología BIM puedo tener un modelo en el que pueda entender esos procesos constructivos para anticiparme a diferentes situaciones en obra, pero también es un modelo que me va a arrojar información que me permite, por ejemplo, sacar cantidades de obra, me va a permitir hacer un tema de costos y presupuestos. También puedo analizar cuál es la huella de carbono que dejan mis proyectos durante esas etapas de construcción. Bueno, digamos que es muy variada la información que puedo obtener y esta es la riqueza que podemos encontrar con la metodología BIM. Entonces, digamos que alrededor del mundo han surgido muchos, muchos, ¿cómo lo diría? Como muchas traducciones a lo que es la metodología BIM, pero digamos que en este momento, pues les va a traer una que es de la Fundación Laboral en la Construcción, que esto pues queda en Chile, y básicamente nos dice que la metodología pues que es una metodología multidimensional que abarca todo un ciclo de vida de un proyecto basado en el trabajo colaborativo, emulando el proceso de construcción de un edificio. Entonces, como, pues para entender eso un poco mejor, voy a mostrarles pues como cada punto. Entonces tenemos que es una metodología sí o sí, porque va a involucrar la conexión entre la tecnología, los procesos y las personas, para que, digamos, que realmente sea una tecnología, una metodología, se deben de mezclar estos tres elementos. Entonces, la tecnología, porque es la que nos va a dar el soporte para el desarrollo de procesos que deben de estar claramente estructurados y comprender la gestión del cambio en las personas, pues debe ser fundamental, ¿cierto? Entonces acá se va armando como una especie de triángulo de por qué es importante este tema de la metodología BIM. Digamos que todo esto se debe articular por un proceso de gestión de conocimiento que es clave a la hora de que no dependamos de profesionales que están en la empresa y que finalmente, pues como por temas de contratación o bueno, diferentes situaciones que nos generen una renuncia, pues que sean profesionales que se lleven el conocimiento. Digamos que eso no es lo que buscamos, sino que lo que realmente debemos crear es un conocimiento a nivel organizacional para que exista claridad en los procesos independientemente de la rotación del personal. Es muy multidimensional porque digamos que esto pues, va en función del alcance de los modelos. ¿Qué significa esto? Digamos que no todos los modelos tienen por qué llegar a todas las dimensiones, pero digamos que pues es lo ideal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos la dimensión 1D, que es como esa idea base, esos conceptos para el desarrollo de un proyecto.
Luego vamos a la dimensión 2D, que acá es donde vamos a tener todo el tema de planimetrías. Esto va muy ligado a CAD. Luego vamos a tener la tercera dimensión, que digamos que es la más conocida, que es todo este desarrollo de modelos tridimensionales. Y acá entran otras dimensiones que digamos que no son tan conocidas normalmente, como puede ser la 4D de planificación, la 5D de presupuestos, la 6D de sostenibilidad, la 7D de mantenimiento. En 8D también contamos con tema de seguridad y salud. Y pues digamos que tenemos otras dos dimensiones que van en proceso de desarrollo, como son la 9D, que se articula con Lean Construction, que es digamos que otra metodología. Y la idea con esta dimensión es que ambas metodologías se fusionen. Y finalmente tenemos la 10D, que es todo lo relacionado con ciudades inteligentes y es la construcción digital a nivel de ciudad. Digamos que esta metodología también abarca todo el ciclo de vida. BIM puede intervenir en cada una de estas fases del ciclo de vida. Digamos que lo puede hacer de manera aislada, llegar hasta cierto punto, puede detenerse o continuar. Digamos que la idea general es que continúe. Bueno, es colaborativo porque, como le dice el nombre, se basa en un trabajo colaborativo, lo que no solo es trabajar en equipo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sino que también es establecer lineamientos muy claros para el intercambio de información. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando teníamos toda esta metodología 2D, pues era muy común que el arquitecto desarrollaba sus procesos pues como de planos. Luego esta información se la pasaba a los diferentes ingenieros de diferentes áreas y bueno, cada uno se encargaba de sus procesos, pero se iban generando muchas copias de archivos. Al final pues no se sabía quién tenía como la versión final. Al trabajar por separado pues seguramente existían interferencias entre las diferentes disciplinas y digamos que solo nos dábamos cuenta de esto cuando ya estábamos en obra. Y pues, ¿qué teníamos que hacer acá? Básicamente improvisar. Entonces, para que no sucedan este tipo de situaciones, aquí entra lo que es la interoperabilidad BIM, que es, digamos, la posibilidad de tener una plataforma en la cual podamos integrar los diferentes archivos que necesitamos para un desarrollo de un proyecto de construcción y así que todos estemos al tanto de en qué punto nos encontramos, cuáles son las últimas versiones, cuáles son esos archivos que tienen que entrar en revisión, cuáles son los archivos que ya están aprobados y cuáles son los archivos que entran en una fase pues como de archivado, ¿cierto? Y finalmente también la generación de un modelo, la receptiva inclusión de la información y el análisis de información va en función de emular el proceso constructivo. Digamos que un buen modelo BIM es aquel que permite planificar la obra. Entonces, por acá les voy a mencionar también qué beneficios tiene BIM mientras vamos observando un video un poco didáctico. Digamos que son varios y son diversos tipos los beneficios que tenemos con BIM. Fundamentalmente, BIM le apunta a la generación del modelo en pro de las distintas fases de ejecución de un proyecto, pero el primer gran beneficio que encontramos es la transformación y la transparencia en la información, que es algo que antes era muy complejo y que era bastante, y era que pues básicamente nadie sabía cuál era la última versión del proyecto en la cual nos encontramos. Digamos que el diseño colaborativo es la posibilidad de que varias disciplinas interactúen a través de sus modelos en coordinaciones técnicas mucho más eficientes. Digamos que asimismo empezamos a través del mismo modelo a vincular a los equipos de presupuesto en pro de la generación de tablas
de análisis de datos, digamos que esto en tiempo real, para obtener presupuestos mucho más precisos, aumentando así la capacidad de análisis sobre los proyectos y obteniendo también procesos que pueden complementar temas comerciales como son la previsualización en proyectos y el control y el seguimiento de una obra. Digamos que esta pequeña sigla como metodología abre un montón los escenarios para descubrir y atarnos a múltiples dimensiones que realmente se supone una gran oportunidad para los colaboradores de transformar la forma en la cual trabajan e involucrarse en nuevos escenarios de desarrollo de actividades en sus profesiones. Listo, entonces acá vamos a continuar. También vamos a tener en cuenta este tema de CAT versus BIM como para observarlo de manera detallada y no tan, pues como no tan aislada. Digamos que en cuanto a diferentes aspectos que tenemos, pues digamos que en cuanto a enfoque, CAT se enfoca principalmente en el dibujo de planos, mientras que BIM modela con información. En cuanto al tipo de trabajo, CAD maneja principalmente temas de 2D, de todo este tema de planimetrías. También tiene la capacidad de de realizar modelos 3D, pero digamos que no es una herramienta tan famosa por esto, mientras que BIM pues nos permite tener elementos 3D más información pues como con datos. En cuanto a la gestión de cambios, pues los cambios que se realizan en CAD tienen que hacerse de manera manual, mientras que en BIM se realizan de manera automática. En coordinación, pues digamos que la coordinación va a estar muy limitada entre disciplinas, como es el ejemplo que puse hace un momento, de que se generaban un montón de copias y al final nadie sabía cuál era esa versión final, mientras que en BIM, pues la coordinación va a ser integrada y colaborativa. Para la información, pues digamos que esta se fragmenta en varios archivos en cuanto a lo que es la metodología CAD, mientras que en BIM se busca que sea centralizada en un modelo. Para la productividad tenemos, digamos que CAD es alto en tareas repetitivas, mientras que BIM es alta en procesos integrados. En visualización, CAD es muy básica, por ejemplo, si hacemos un tema de un plano, pues digamos que la visualización va a llegar hasta ese plano que dibujemos, mientras que en BIM es avanzada y es más realista, porque a medida que vamos haciendo, no sé, el dibujo de un plano, también se va creando ese modelo 3D o viceversa. Si yo empiezo con el modelo 3D, se me va generando una serie de planimetrías. Entonces, digamos que esto nos permite avanzar bastante en los procesos. Y en cuanto al uso en el proyecto, pues digamos que CAD está más enfocado a temas de documentación, mientras que BIM se encarga bastante en cuanto al tema del diseño, de la coordinación, la construcción y la operación. Entonces acá les dejo, por ejemplo, cómo se verían ambos elementos de lo que es CAD, que está más enfocado a este tema de planimetrías, y lo que es BIM, que son varios procesos que la idea es que trabajen de manera simultánea y unificada. También es importante recalcar que CAD y BIM no son enemigos y pues no son opuestos. Digamos que son herramientas que pueden complementarse. CAD sigue siendo útil para tareas específicas y rápidas, pero BIM tiene mayor fuerza porque integra información, mejora la coordinación y optimiza todo un ciclo de vida. Listo, ahora vamos a empezar con esta etapa de 5 pasos que deberían de seguir las empresas para acercarnos cada vez a la metodología BIM. Entonces, inicialmente tenemos el primer paso, que es un tema de diagnóstico. Este diagnóstico puede tardar alrededor de 1 o 2 meses. Digamos que con esta, bueno, vamos a comenzar
en cuanto a acciones claves, a evaluar el estado actual, digamos, cómo se desarrollan los proyectos, qué herramientas se utilizan y qué nivel de estandarización existe. A partir de ahí, procedemos a identificar las brechas, es decir, qué nos falta para poder trabajar bajo la metodología BIM. También es clave evaluar la capacidad del equipo, no solo a nivel técnico, sino también su disposición al cambio, porque digamos que la transición no es solo tecnológica, sino que también es cultural. Luego, es importante revisar las herramientas tecnológicas y cuáles están disponibles, tanto en software como en hardware, para entender así y prepararnos o qué debemos de ajustar. Otro punto o factor importante es analizar los procesos actuales, cómo fluye la información y cómo se coordinan las diferentes áreas. Digamos que esto nos permite detectar interferencias y oportunidades de mejora. Digamos que con esa información también podemos definir objetivos claros que están alineados a lo que realmente se necesita la organización y no simplemente pues implementar BIM porque es una tendencia. Además, pues como último punto, identificar los flujos de información entendiendo quién crea, quién usa y cómo se comparte. Bueno, entonces también vamos a encontrar ahora, después de todo este tema de acciones claves, perdón, vamos a encontrar una serie de desafíos típicos que suelen ser la resistencia al cambio del equipo técnico y la falta de referentes externos con la experiencia BIM. Y digamos que durante esta etapa nos podemos apoyar de diferentes herramientas como pueden ser Revit para pruebas piloto y Autodesk BIM Collaborate Pro como para analizar cómo funcionan estas primeras interacciones entre los diferentes equipos y cómo es el uso de carpetas compartidas. Entonces, digamos que en resumen, el diagnóstico es evaluar el estado actual de la organización, los flujos de trabajo, el software CAD que está en uso, las competencias del equipo y los proyectos tipo. Luego vamos a hacer una segunda fase que es la fase de planificación. Una vez realizado el diagnóstico, entramos a esta fase y digamos que lo primero es elegir el nivel BIM al que queremos llegar. Digamos que normalmente se usa entre un lot 200 y 400. Digamos que esto va a depender del tipo de proyectos y de los objetivos de la organización. Luego vamos a seleccionar una plataforma BIM. En este caso puede ser Revit, pero digamos que hay muchas otras más que trabajan similar a como lo hace Revit. Después de esto también es clave diseñar la implementación. Un momento, por favor. Listo, qué pena. Entonces, íbamos que también es importante diseñar una plataforma por roles. Digamos que acá definiendo cómo va a participar cada perfil dentro del proceso. Entonces, acá va a cobrar mucha importancia esas figuras de BIM Manager y coordinador BIM, quienes son las personas que van a liderar y asegurarse del correcto funcionamiento de la metodología. Otro punto fundamental es diseñar estándares y lineamientos que nos van a permitir trabajar de forma ordenada, consistente y colaborativa desde el inicio y además establecer indicadores de éxito, que esto nos va a ayudar a medir si la implementación realmente está generando valor. Ahora bien, pues, ¿cuáles son estos desafíos que vamos a encontrar durante esta fase de planificación? Digamos que estimar costos de licencia y formación, ya que muchas veces se puede subestimar y también es común encontrar falta de claridad en la estrategia, lo que puede llevar a planes poco definidos o difíciles de ejecutar.
Para apoyarnos en herramientas en esta fase de planificación, existe la ISO 19650, que es el estándar BIM. También existe la herramienta BEP, que define cómo se va a ejecutar BIM en un proyecto y los requisitos de información desde el cliente. Tengamos en cuenta que cada país también cuenta como con una entidad encargada de que se cumplan y de generar información para acercarnos más a lo que es la metodología BIM. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos a lo que es Camacol, y si entramos pues como a la página web de ellos, podemos encontrar diferente información de cómo podemos paso a paso irnos integrando a esta metodología BIM. En resumen, digamos que esta fase consiste en definir una hoja de ruta clara, objetivos, niveles BIM a alcanzar, estándares, presupuesto y el plan de formación. Luego pasamos a un tercer paso, que es la formación. Digamos que aquí no se trata solo de aprender una herramienta, sino de desarrollar nuevas habilidades y formas de trabajar. Comenzamos con una formación básica que va a estar enfocada en la navegación y en la lectura de modelos BIM, es decir, que el equipo entienda cómo interactuar con la información incluso antes de modelar. Luego pasamos a la formación avanzada, que es donde ya trabajamos modelando, creando familias y usando parámetros que son la base para construir modelos inteligentes. Digamos que también es clave la coordinación, especialmente la detección de interferencias o los clash detective, que permiten anticipar problemas antes de llegar a una obra. Y finalmente abordamos la gestión de la información, que es donde empezamos a trabajar con datos del modelo, incorporando las dimensiones que ya habíamos analizado antes, como puede ser la 4D, que está relacionada con el tiempo, y la 5D, que está enfocada en temas de costos. Ahora, en esta etapa también vamos a encontrar muchos desafíos, eh, más que muchos desafíos muy importantes. Uno de los principales es la curva de aprendizaje, que puede ser alta, versus esa productividad que vamos a tener acumulada con la metodología CAD. Además, también existe el reto de mantener los proyectos en marcha mientras está formando a todo el equipo. Las herramientas con las cuales nos podemos apoyar en esta etapa, pues nuevamente acá entra Revit para el modelado, o como lo mencionó, otro tipo de herramientas de modelado BIM, y pues Autodesk Forma para complementar procesos de etapas tempranas de diseños. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo organizo la formación BIM sin detener mis proyectos actuales? Digamos que la respuesta está en hacerlo de forma progresiva, combinando formación con práctica real y entendiendo que la transición es un proceso y no es un cambio inmediato. Luego vamos a pasar al cuarto paso, que es el proyecto piloto, que nos puede tomar alrededor de 3 a 6 meses. Y acá, digamos que las acciones claves que vamos a encontrar, digamos que lo primero que debemos de hacer es seleccionar adecuadamente un proyecto. Digamos que idealmente debe ser un proyecto con un cliente que sea receptivo al BIM, que esté abierto a nuevas formas de trabajo y colaboración. Luego comenzamos a construir una base de datos a partir de crear plantillas y crear familias. Y esto es clave porque lo que desarrollamos aquí va a servir como punto de partida para futuros proyectos. También debemos de establecer un flujo de revisión y aprobación de los modelos. Esto sirve para asegurar el control de calidad y la consistencia en la información. Y por último, es importante documentar las lecciones aprendidas,
Digamos que este proyecto piloto no solo es para entregar un resultado, digamos que su principal objetivo va a ser aprender, ajustar y mejorar esos procesos. Ahora, esta etapa también tiene sus desafíos que son bastante importantes. Uno de los más comunes es la tentación de volver a CAD cuando hay presiones con las entregas. Y pues el otro también son clientes o socios que aún están trabajando con CAD o con todos estos elementos 2D. ¿De qué herramientas nos vamos a apoyar en este paso de proyecto piloto? Pues acá nuevamente entra Revit para temas de modelado, Navisworks para la coordinación y nuevamente Autodesk Forma para nuevamente esas etapas tempranas de diseño y cada vez entrar más en interacción con cómo se maneja la distribución de los diferentes archivos, qué profesionales van a tener acceso a esos archivos, cómo vamos a poder visualizar esas diferentes entregas. Digamos que Autodesk Forma, pues acá se repite en algunos de estos pasos, porque también es un ecosistema muy amplio con el que nos podemos guiar para llegar a este proceso de digitalización. Entonces, acá nos encontramos qué tipo de proyecto es ideal para un piloto BIM. Digamos que la respuesta tiene que ser un proyecto que sea controlable, no demasiado complejo, que sea representativo del trabajo habitual de la empresa y que nos permita aprender sin asumir grandes riesgos. En resumen, el proyecto piloto no busca la perfección, busca el aprendizaje y es el espacio donde se construye la base para la implementación BIM. Entonces, finalmente, vamos a tener el quinto paso, que es la consolidación. Digamos que esta etapa ya no estamos hablando solo de un tema de implementación, sino, pues, como lo dice bien su nombre, es la consolidación y la evolución de BIM dentro de la organización. En cuanto a acciones claves, es importante el tema de la estandarización de plantillas, familias y pues flujos para todos los proyectos. También empezamos a integrar BIM con gestión de obra 4D y 5D que es enfocado al control de costos. Aquí es donde BIM va a comenzar a impactar directamente en la ejecución de un proyecto. Otro paso importante va a ser conectar los proveedores y contratistas dentro de un entorno común de datos. Digamos que lo que les mencionaba hace un momento de Autodesk Forma no solo va a tener un entorno común de datos para mi equipo, sino que a través de las licencias que podemos tener en común, pues cada uno nos podemos ir integrando durante un mismo proceso sin importar si hacemos parte de otra compañía o si trabajamos de manera independiente. Digamos que más allá vamos a empezar a explorar, por ejemplo, la dimensión S6D que está orientada a la sostenibilidad y la 7D que va a estar enfocada en la operación y el mantenimiento del activo. Sin embargo, esta etapa también trae sus desafíos, por ejemplo, mantener actualizada la biblioteca de familias y objetos, pues va a requerir un control constante. Además, vamos a integrar BIM con otros sistemas como los ERP o plataformas de gestión de obra. Digamos que esto no siempre es sencillo y requiere planificación y compatibilidad tecnológica. Y finalmente, de las herramientas que nos vamos a apoyar, pues van a ser Dynamo, que nos permite automatizar tareas y optimizar flujos de trabajo, y lo que es GIS más BIM, que es digamos que acá se da un paso al concepto como los gemelos digitales amplían el alcance de información más allá del diseño. Entonces acá también surge otra pregunta: ¿cómo integro BIM con la gestión de obra y costos? Bueno, la respuesta está en conectar el modelo con la planificación y los presupuestos. Esto es para lograr que la información no solo sirva para diseñar, sino también para construir y operar de manera eficiente. Digamos que en resumen,
Esta fase busca llevar a BIM más allá del diseño, convirtiéndolo en una herramienta estratégica para todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, bueno, ¿por qué deberíamos de migrar de CAD a BIM? Digamos que la metodología BIM está ganando cada vez más terreno respecto a CAD, tanto es así que en la actualidad el 65% de los proyectos de edificación a nivel global ya usan BIM para llevarlo a cabo en sus procesos de diseño, ingeniería y construcción. Y en el caso de Colombia, el 100% de los proyectos relacionados con proyectos públicos también se tienen que estar migrando o ya deberían de estar migrando porque ya estamos en el año 2016 a esta metodología BIM. Entonces, digamos que este escenario no solo va a afectar a los diseñadores o a los ingenieros, sino que también a los contratistas generales que también deben de dar este paso hacia la metodología BIM para mantener el nivel competitivo de sus empresas y de sus proyectos. Pero bueno, ¿por qué está ocurriendo este cambio? Simplemente porque los procesos CAD 2D se han quedado atrás en los temas de datos, eh, puesto que exige a los profesionales pasar por procesos manuales que van a, pues esto lleva a que pues esto conlleva una gran inversión de tiempo, además de una alta probabilidad de errores. Esto acá también se va a ver involucrado mucho dinero perdido, omisiones y descuidos en las fases de planificación antes de la construcción. Entonces, con esto ya damos por finalizado esta explicación sobre lo que es CAD y cómo pasamos a BIM, cuáles son esos primeros pasos que debemos de dar. Y listo, no sé si tienen algunas preguntas y respuestas, perdón, algunas preguntas. No te preocupes. Por el momento no hay ninguna pregunta. No, Nati, no hay preguntas. Igual fue un placer para todos estar aquí. Espero que este haya sido un espacio muy enriquecedor para ustedes, que se lo hayan disfrutado y sobre todo que hayan encontrado información valiosa dentro del webinar del día de hoy. Hasta luego. Listo, hasta luego, muchas gracias.